adecuado. Así que prepara nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo ablande la tierra para que podamos aprender de tu palabra. A ti sea toda la gloria y el honor, hoy y siempre, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios, capítulo número 6. Carta de los Efesios, capítulo número 6, versículo número 16. Dice la palabra del Señor. Carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, hemos leído esta mañana una invitación que hace el escritor a que todos debemos de apagar las flechas encendidas del maligno. Sabemos que este adjetivo de maligno hace una referencia directa a la obra de Satanás en contra de los cristianos. Nosotros como creyentes tenemos una lucha continua, constante, con esta fuerza que es representada de diferentes maneras. Pero si hay algo que podemos saber del diablo, es que es un ser que ha pecado, ha engañado y ha matado desde el principio. Y que si bien es cierto, aunque Dios representa la luz, la vida y la verdad, Satanás es símbolo de la oscuridad, de la muerte y del engaño. Y básicamente su modus operandi ha sido engañar a todo el mundo a lo largo de la historia. Desde el principio, desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos, su estrategia fundamental ha sido el engaño. Las escrituras básicamente, hermanos, utilizan tres palabras para describir cómo Satanás opera en contra de los seres humanos, incluidos también ahí los creyentes. La primera forma descriptiva de la palabra es que él es un cazador, es decir, alguien que tiende una trampa para cazar a su presa y luego matarla. También Satanás es descrito como alguien que tiene la pericia de maquinar estrategias militares y de articular batallas previamente planificadas para saber en qué momento específico poder embestir con un golpe a aquel que es su objetivo. Y dentro de esa estrategia que él aplica, el ataque táctico del enemigo al ejecutar sus planes, que él obviamente previamente anticipó, ocurre en un momento en el que él considera que las condiciones están dadas para poder, como ya le dije, dar el golpe específico. De hecho, que si pudiéramos describir también a Satanás, Satanás está comprometido con el espionaje espiritual. Por fuera parece ser muy amigo, pero por dentro sigue siendo un engañador que busca matar a su presa. La estrategia más utilizada por el diablo son sus frases mentirosas, adornadas con la verdad, que básicamente al creerlas son un veneno para el alma. Y de esto pues es una tarea que Satanás no hace solo, porque ya la misma palabra de Dios dice que él utiliza a sus siervos que se presentan falsamente como ministros de justicia. Entonces, ante esta operación real del diablo, es importante que nosotros podamos conocer o reconocer cómo opera Satanás, para que, como decía el apóstol Pablo
a la iglesia de Corinto para que Satanás no se aproveche de nosotros y no ignoremos sus artimañas. La única forma en que vamos a poder apagar las flechas encendidas del maligno es que nosotros aprendamos a entrar en batalla en contra de él. Esto, hermanos y hermanas, es importante porque los evangélicos lamentablemente no hemos tenido la capacidad de enfrentarnos, de atacar al enemigo, más solamente nos defendemos. Y a veces Satanás se ríe de la manera en que muchas veces los evangélicos quieren atacarlo. Cosas como rociando agua sobre algunas cosas, manteniendo la Biblia abierta, si él conoce la Biblia, tirando aceite, haciendo decretos al aire. El diablo de hecho se ríe de eso. Para el diablo que muchos cristianos se mantengan en ese nivel infantil, para él es muy conveniente, porque él sigue avanzando con sus hordas de maldad para seguir atacando a los seres humanos y también atacando al pueblo de Dios. Entonces acá es donde se hace importante hacernos la pregunta: ¿hacia dónde apunta Satanás sus dardos de fuego o sus flechas encendidas, como dice la carta de los Efesios? Básicamente la misma escritura nos da una respuesta de hacia dónde apunta Satanás sus dardos de fuego contra los creyentes. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 3, él dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, oiga bien, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Estas palabras nos pueden entonces a nosotros ayudar a entender que el ataque del diablo es hacia sus pensamientos, hacia su mente. A Satanás le agrada manipular la mente de las personas. A Satanás le agrada mucho manipular los pensamientos de las personas. De hecho, que la mente humana es el principal objetivo de Satanás, tanto para cristianos como no cristianos. Y en el caso del cristiano, el pensamiento interno se convierte en el campo de batalla donde la conquista espiritual se debe de hacer efectiva, tanto para el cristiano, y obviamente que Satanás persigue conquistar nuestra mente. Entonces de ahí, hermanos, que la importancia que le da la escritura a que tengamos una mente espiritualmente fuerte. Porque si nuestra mente es espiritualmente fuerte, tendremos la capacidad de apagar las flechas encendidas que Él continuamente nos va a tirar. Pasajes como el que Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces vea, es el Señor el que está diciendo que debemos de amarlo con todo nuestro ser, con nuestro corazón, hablando de nuestras emociones, pero principalmente con toda nuestra mente. ¿Cuándo es que nosotros sabemos que una persona ha nacido de nuevo? Una persona ha nacido de nuevo cuando se ha producido en él un cambio en la forma de pensar. Porque así como para Satanás es importante la mente, también para Dios lo es. Y la razón, hermanos y hermanas, de esto es porque la mente básicamente moldea las acciones de las personas. También el apóstol Pablo, consciente de esta necesidad, advierte a los cristianos en Roma y les dice: no se amolden al mundo actual,
sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así ustedes podrán conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, Pablo mismo va en esa misma sintonía en la que la conversión cristiana debe de ser un proceso de crecimiento mental. Nuestra mente tiene que ir convirtiéndose cada vez más como la mente de Cristo, ya que cabe mencionar, estimados hermanos, que Satanás, a aquellos que no conocen de Jesús y que no han nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, aquellos que no conocen de Jesús tienen cegado el entendimiento, tienen cegada la mente, y por eso se comportan como se comportan. Su comportamiento es de muerte, porque sus pensamientos están entenebrecidos. Entonces, si Satanás apunta a la mente del cristiano, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere lograr? Antes de responder a esta pregunta, ya hemos dicho que la forma en que nosotros actuamos es porque pensamos como pensamos. Usted actúa como actúa porque así son sus pensamientos. Es decir, que su conducta está definida por el tipo de pensamientos que procesa su mente. A eso se refiere también el escritor sagrado cuando él dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. También el proverbista dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, que como aquel que ve su rostro sobre el agua y se ve reflejado su rostro, el agua está reflejando lo que el hombre es. Entonces, hermanos y hermanas, la forma en cómo pensamos determina cómo actuamos. Usted actúa como actúa porque piensa como piensa. Y por eso, hermanos y hermanas, es que quien uno es en el interior, también lo es en el exterior. Entonces, el objetivo de Satanás es corromper su mente para poder contaminar toda su vida. Y en eso básicamente consiste la lucha de Satanás en contra de los cristianos. Y es básicamente provocar que los cristianos piensen en forma contraria a la palabra de Dios, y así inclinar la voluntad de los hombres a la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces note, el Espíritu Santo querrá meterle a usted su palabra para que usted se comporte conforme a la palabra de Dios. Pero Satanás hará todo lo posible, como dice acá la carta de los Efesios, por apuntar a su cabeza y llevar hasta ahí flechas encendidas para que toda su mente, inflamada por el pecado, actúe de manera pecaminosa. Entonces la clave está básicamente en que nosotros aprendamos a distinguir cómo Satanás actúa. Y ya lo dijimos, el campo del diablo es la mente. El campo del diablo es la mente. Y por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema que se llama flechas encendidas este domingo, y vamos a terminar, Dios mediante, el próximo domingo, para que veamos cuáles son las estrategias tácticas más comunes que el diablo utiliza para atacar la mente de los cristianos. La primera estrategia que el diablo utiliza, y es la número 1, es que Satanás intentará distorsionar. Oiga esto:
La estrategia número uno del diablo es intentar distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. El primer acercamiento que el diablo va a tener con usted es una manipulación de la verdad de Dios. Y esta estrategia, ¿cómo se manifiesta? Aquí vamos a ver, hermanos, la primera táctica operativa de esta estrategia número uno. En primer lugar, una de las tácticas más comunes del diablo dentro de esta estrategia es el sensualismo, es decir, la sensualidad. ¿Y qué es la sensualidad o el sensualismo? El sensualismo es lo atractivo, lo deseable, que sustituye la palabra de Dios para acomodar de mejor forma lo que Dios me ha pedido en mi vida de manera específica. Es decir, una de las cosas que el diablo busca es que los cristianos caigan en el sensualismo, en la sensualidad. Y la sensualidad es rebelión. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las primeras páginas del libro sagrado, en el libro de Génesis. En aquel capítulo de la caída, el capítulo 3. Y en el capítulo 3 encontramos que hay una pregunta de Satanás hacia Eva, que lo que hará es provocar la sensualidad de ella para caer en el pecado y así también llevar esa misma sensualidad a su esposo Adán. La pregunta que el diablo hace ¿es verdad? Oiga la pregunta del diablo: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vea cómo Satanás está distorsionando la verdad. Porque sí era cierto que Dios había restringido el acceso a cierto árbol, a cierto fruto. No era verdad que lo que el diablo estaba diciendo de que Dios les había prohibido todo fruto o todo árbol del jardín. Entonces vea cómo el diablo sensualmente está tratando la manera de distorsionar la verdad de Dios. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida? Nosotros sabemos que Dios espera un comportamiento determinado de nosotros a partir de lo que Él ha revelado en su palabra. Pero hay preguntas tan sensuales que el diablo hace, como estas que usted ya habrá escuchado. ¿Tu familia te prohíbe esto? ¿La iglesia te prohíbe aquello? ¿El pastor les dice que no hagan lo otro? Es decir, es una pregunta que reta. Es una pregunta que está básicamente incentivando el hecho de: tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eres una persona libre. Tú puedes determinar tus acciones. Entonces, esta supuesta sensualidad abre a la libertad de querer hacer lo que nos dé la gana, sin límites y sin restricciones. Y el problema es cuando a esas preguntas: en la iglesia te prohíben esto, tus papás te dicen que no hagas aquello, o sea que a vos el pastor te regaña. Como el cristiano cae en las garras del sensualismo cuando el diablo busca atacar su mente con respuestas como estas. Usted puede saber si usted ha caído en el sensualismo y en la distorsión que el diablo quiere hacer de la verdad. Si usted ha dicho cosas como: a mí nadie me va a obligar a nada, yo siempre lo que me propongo lo consigo, si yo tomo una decisión ya no hay nadie que me haga cambiar de postura, si me buscan como cristiano me van a hallar como cristiano, pero si me buscan como hombre o como mujer también me van a encontrar. ¿Ha escuchado usted alguna vez estas respuestas? Los veo muy callados, hermanos. Si usted ha sido de las personas: a mí nadie me va a obligar a hacer eso,
A mí nadie me va a hacer cambiar de posición. Usted ha caído en la trampa del sensualismo, que usted cree que es independiente. Porque lo que el diablo quería estimular en Adán y Eva es que tú puedes ser independiente, Eva. Puedes ser independiente de tu marido. A Adán, a través de su mujer, le dijo: Adán, tú puedes ser independiente de Dios. Pero una cosa tenemos que entender, hermanos y hermanas: ninguno de nosotros acá somos independientes. Acá todos dependemos de Dios. Y eso era lo que Dios quería que entendieran, Adán y Eva. Adán y Eva, entiendan que ustedes dependen de mí. Sin mí ustedes no son nada. Pero que era lo que el diablo le decía a Adán y a Eva: oye, Adán y Eva, ustedes pueden ser libres. Experimenten la libertad, disfruten aquello que les ha prohibido Dios, háganlo. Entonces, hermanos y hermanas, muchas veces cuando hay conductas equivocadas en nuestra vida cristiana, y de repente puede ser nuestra esposa, un hermano de la iglesia, el pastor, la palabra de Dios nos dice: corrija esto, no está bien que usted haga aquello, no es saludable que usted tenga este tipo de comportamiento. Si usted muestra resistencia y si usted dice: es que a mí nadie me va a obligar, es que yo soy así, es que a mí nadie me va a cambiar, desde chiquito yo siempre fui así y no voy a cambiar solo porque usted me lo diga, usted ha caído en el sensualismo. Porque usted cree que es libre cuando en realidad es esclavo de su propia conducta o de sus malos hábitos. Entonces, estimados hermanos y hermanas, nosotros necesitamos ser dóciles a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la Biblia nos identifica a nosotros como ovejas? Porque la oveja es el único animal que siempre necesita un pastor. ¿Cuántas ovejas hay acá? Si usted ha dicho que es oveja, es porque usted sabe que necesita un pastor. ¿Cuántos tenemos a Jesús como nuestro pastor? Pero si Jesús es nuestro pastor, Él nos da su palabra y Él espera que nuestro comportamiento cambie. Ya ve, todo eso en el campo de la mente. Entonces usted puede seguir con sus prejuicios, usted puede seguir con su orgullo sensual de que es libre, de que a usted nadie lo manda, de que a usted nadie lo controla, pero sin darse cuenta ha caído en la trampa del cazador, y por eso su conducta es tan nociva y tan dañina que usted mismo se está enfermando. Segunda estrategia táctica de Satanás es el inmediatismo. Siempre Satanás va a buscar que los creyentes consigan las cosas de manera rápida. Siempre Satanás estará en la línea que usted consiga las cosas de manera rápida. Pero usted sabe que en el caso de Dios hay que aprender a esperar. Dios no tiene prisa. Dios Todopoderoso pudo haber hecho la creación en un solo segundo. ¿Cuándo sabemos que Dios pudo haber hecho la creación en un solo segundo? En menos de un segundo. Pero la Biblia dice que se tomó 6 días. Es decir, que Dios llevó un proceso. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. El mundo, ya se los he dicho, nos enseña a creer que todo lo que toma tiempo no sirve. Pero Dios nos enseña que todo lo que toma tiempo es bueno. Por eso, hermanos y hermanas, es que cuando usted se encuentre frente a un deseo de alcanzar algo, siempre Dios se va a tomar su tiempo para entregarlo. Pero es ahí donde Satanás aparecerá en su mente lanzando flechas encendidas para decirle: esto yo te lo puedo dar ya. De hecho, que las tentaciones de Jesús en el desierto eran precisamente al inmediatismo. Jesús, si eres el Hijo de Dios, tú tienes hambre, eres ser humano,
haz que estas piedras se conviertan en pan ya, y satisface tu deseo de comida ya. Satanás tratando la manera de apresurar las cosas. Luego dice la Biblia que el tentador llevó a Jesús sobre el pináculo del templo. Hay una leyenda judía que dice que el Mesías aparecería en la cornisa del templo. Y Satanás, muy estratégico, le dice: Jesús, para que la gente crea ya en ti, haz algo milagroso, haz un show frente a las personas y vas a ver que la gente va a creer ya. Y Jesús se resiste a la tentación. Otra forma en que Satanás también lo expresó en la tentación es que dice la Biblia que le mostró todos los reinos de la tierra. Y Satanás le dijo a Jesús: oye Jesús, lo que a tu padre le puede tomar años, milenios, yo te lo doy ya, si postrado me adoras. Pero es ahí, hermanos y hermanas, donde la palabra de Dios fue un escudo de defensa en contra de las flechas encendidas del maligno. Porque fue ahí donde Jesús dijo: Satanás, escrito está, solo al Señor adorarás, solo a Él debes de servir. Es decir, una barrera protectora. Pero ese inmediatismo también Satanás lo busca con los cristianos. A los jóvenes solteros les dice: ¿por qué vas a esperar a tener sexo hasta el matrimonio? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio para disfrutar el tema de las relaciones sexuales? Y es más, si tú quieres, puedes disfrutar un poco de sexo a través de la pornografía, ya. Disfrútalo ya. A las personas que van creciendo en el servicio a Dios, también Satanás puede acelerar los procesos y decirle: bueno, ¿y por qué vas a esperar un llamado de parte de Dios a servir si tus intenciones son buenas? Lo que puedes hacer es, a través de tus talentos, de tu carisma, de tu capacidad de predicar, llevarte un grupito de personas y convertirte ya en pastor. Satanás siempre busca que usted corra. Satanás siempre busca que usted vaya así, rápido. Pero todo lo de Dios cuesta y lleva un proceso. Para que José se convirtiera en el segundo después de Faraón tomaron 16 años. Para que Abraham pudiera recibir a su hijo pasaron 25 años. Para que Moisés se pudiera convertir en el libertador de Israel pasaron 40 años. Todo lo bueno cuesta. Así que aprenda a esperar en Dios, porque el tiempo de Dios es el mejor. Amén, hermanos. Segunda estrategia que el diablo utiliza en contra de los cristianos es que Satanás va a intentar desacreditar el testimonio de la iglesia. Satanás intentará desacreditar el testimonio de la iglesia. Y su operación táctica es el situacionalismo. Es decir, Satanás hará que usted tenga un comportamiento acá en la iglesia y otro en el trabajo. Satanás incitará que usted se comporte de una manera piadosa en la congregación y se comporte de otra manera en su vecindario, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Porque usted va a decir: bueno, aquí nadie me ve. Eso es lo que el diablo le hace creer a usted en su mente. Nadie te está viendo. No hay hermanos, no está el pastor, no está el líder, no está el supervisor. Aquí la situación cambia, le dice el diablo. El problema es que Satanás ahí lo que está provocando es que usted se comporte de manera hipócrita. Y cuando usted se comporta de manera hipócrita, eso provoca tropiezos en los inconversos. Entonces viene Satanás
encesta dos golpes de un solo tiro, de un solo tiro. El primero es: compórtate de manera hipócrita. Sé uno aquí en la iglesia y sé otro en el trabajo. Sé uno aquí en la iglesia y sé otro en el vecindario. Pero esa acción que usted toma de dualidad, de hipocresía, de doblez, hace que los inconversos digan: ¿y que no es cristiano? ¿Por qué él dice que es cristiano y se comporta de una manera distinta al Dios que dice servir? Entonces Satanás busca desacreditar el testimonio de la iglesia. Vea algo: si un pastor comparte su pan con el hambriento, si un pastor ayuda a una familia, los lentes, las cámaras de televisión no van a aparecer, las redes sociales no van a aparecer. Pero si de repente nos damos cuenta que un pastor cayó en adulterio o abusó sexualmente a un menor, ¿qué cree que va a ocurrir? Satanás va a volcar toda su maquinaria mediática para resaltar el mal testimonio de ese obrero o de ese pastor. Porque Satanás busca desacreditar el testimonio de la iglesia a través de escándalos. Por eso, mis amados hermanos, el llamado para nosotros es a cuidar nuestro testimonio. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces vea, Satanás busca desacreditar el testimonio de la iglesia. Segunda táctica operativa del diablo para desacreditar el testimonio de la iglesia es el divisionismo. Si el propósito de Dios con la iglesia a través del Espíritu Santo es que todos nosotros seamos de un mismo sentir, Él hará todo lo posible por dividir a la iglesia a través de las divisiones. ¿Cómo ocurren las divisiones en medio del pueblo de Dios? Discordias entre hermanos, enemistades entre hermanos. ¿Sabe usted que aquí hay personas que no se hablan cuando se encuentran? ¿Sabe que aquí hay personas que ignoran a otros? ¿Y usted cree, de dónde cree que viene esa operación? Es que si no me habla, yo no le hablo. Discordias, enemistades, rencores. Es que lo que me hizo me lo va a pagar. Es que ella va a ver, un día va a tener necesidad en el desierto de agua y yo le voy a dar agua salada y le voy a echar más sal para que se muera. Envidias. Si de repente un hermano prospera, nosotros comenzamos a decir: quizás narco es. No, es que quizás ese evade impuestos, no le paga a los trabajadores, por eso es que anda así. En vez de alegrarnos y decir gloria a Dios porque ha bendecido Dios al hermano. Satanás también trata la manera de manchar y desacreditar el testimonio de la iglesia a través de las habladurías entre hermanos, los chambres, los chismes, los malos comentarios. Mira, ya te diste cuenta de lo que pasó en la iglesia. ¿Qué pasó vos? Fíjate que el fulano se metió con la menganita. ¿Y quién te dijo esto? Me lo contó el primo del tío, del abuelo, del tío, del hermano. Y los mismos cristianos nos encargamos de esparcir falsos comentarios, y eso está dividiendo a la iglesia. Y sin darnos cuenta, quien está detrás de esas divisiones es el mismo diablo. Entonces, ¿cómo debemos de actuar los cristianos? ¿Cuál es la defensa que tenemos que tener los cristianos frente al divisionismo? En primer lugar, hermanos y hermanas, tenemos que tener un escudo de defensa en contra de este ataque a través del amor y la paciencia los unos con los otros. Aquí no hay gente perfecta, aquí no hay gente acabada, aquí no hay gente glorificada. Dios sigue perfeccionándonos a nosotros en el camino. Y por lo tanto debemos de aprendernos a amarnos con nuestras diferencias y a tenernos paciencia los unos con los otros. Ya no dijeron amén ustedes, hermanos.
¿Hay sonido, hermanos? ¿Me oyen? Bueno, entonces vea, un escudo de amor frente a la división. Una iglesia que se ama entre sí es una iglesia fuerte. Porque la Biblia dice que la iglesia primitiva dice que todos eran de un mismo sentir. Y esa era una operación del Espíritu Santo. Y es una operación sobrenatural, porque todos los seres humanos no podemos sentir lo mismo. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que está sobre nosotros, puede hacernos conectarnos en un mismo sentir. Jesús mismo lo dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Entonces Satanás va a tratar por todos los medios de dividir esta iglesia. Depende de usted, depende de mí si lo permitimos. Si nos damos cuenta que de repente hay una situación que debe ser enmendada, hermanos, en vez de esparcir veneno, lo que debemos de hacer es tratar la manera de ver cómo nos lamentamos y decimos: bueno, hay que ayudar a esta persona, hombre, hay que sacarla. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros es que vemos a alguien medio caído y le damos el tiro de gracia. Y Satanás: bravo mi hijo, bravo mi hija, te felicito, bárbaro campeón, te voy a condecorar, ya que el Señor no te va a recibir allá en el cielo, yo aquí sí te voy a esperar en la condenación eterna. Mis estimados hermanos, cualquier manifestación de divisionismo es una obra del diablo. ¿Por qué la división es una estrategia del diablo que busca desacreditar el testimonio de la iglesia? Porque viene el inconverso y dice: ellos hablan de un Dios de amor y ellos mismos no se aman. Ellos hablan de un Dios de compasión y ellos no son compasivos entre ellos mismos. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces por eso el Señor dice: este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Si alguno de ustedes dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, y el padre de toda mentira es. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en las tinieblas. Entonces vea, la segunda estrategia del diablo es desacreditar el testimonio de la iglesia. Entonces, ya ve que esto no se resuelve, hermano, con andar echándole agüita salada a las personas. Ya ve que al diablo ni cosquilla le hace que nosotros le andemos echando aceite desde un helicóptero. Él se ríe. Pero Satanás sí le tiene miedo a una iglesia que obedece a Dios, lo vean o no lo vean. Satanás sí le tiene miedo a una iglesia, hermanos y hermanas, que se ama. Satanás sí le tiene miedo cuando hay creyentes que aprenden a esperar. Satanás sí le tiene miedo, hermanos y hermanas, cuando los creyentes aprendemos a ser tolerantes los unos con los otros. Entonces, termino. Versículo 16 de Efesios. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Hay que tomarlo, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nuestro escudo de la fe es la palabra de Dios.
ante una mala acción, ante un mal comentario, ante un momento crítico donde Satanás quiera promover nuestra sensualidad, encerremos al hombre fuerte. Encerremos al hombre fuerte con la palabra de Dios, para que así, hermanos y hermanas, cuando el Señor venga por nosotros, nos haya haciendo aquello que nos encomendó. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Hemos visto, hermanos y hermanas, la primera parte de este tema, flechas encendidas. Y quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, a que se pongan de pie. Si hay personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, pueden ponerse en pie. Y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No puedo alargar mucho esta invitación, pero si usted desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos. Tú sabes que debes de hacerlo, pero si permaneces ahí, es porque esa batalla te está llevando a ese punto en el que no está bien que rindas tu vida a Jesús, te dice el diablo, pero tú puedes hacerlo. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y tomemos el escudo de la fe para contrarrestar los ataques del diablo. Si te sientes ser tratado y no sabes